Saludos y bienvenidos a tu sección Guerreros de Oración. ¿Y quién es un guerrero de oración? Un guerrero de oración es todo aquel que está de parte de Cristo Jesús, librando sus batallas, tanto de sanación o de milagro. Si usted está haciendo eso, usted es un guerrero de oración. Y hoy quiero regalarte un versículo que nuestro invitado lo va a decir hoy. El texto se encuentra en San Juan 3:16, es un texto muy conocido por muchos de ustedes y quisiera que lo pudiéramos escuchar y reflexionar de manera preciosa para cada uno de nosotros. El texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hoy estamos desde la iglesia de San Lorenzo Pueblo, ¿verdad? Y tenemos a nuestro invitado muy especial que se llama Carlos Martínez Medina, que es pastor. Pastor, ¿cómo está? Dios te bendiga. Saludos, estamos muy bien, gracias a Dios. Bien, y vamos rápidamente, ¿verdad? A mencionar las personas para orar por ellas, ¿verdad? Y tenemos a nuestro hermano Luis Reyes, oración por él también. Tenemos a nuestro hermano Luis Pérez, también oración por ese hermano. Por Magali Lebrón, importante también que ha pedido oración. Así que, pastor, usted es el guerrero invitado. Vamos a guerrear en el Amén. nombre de Claro Jesús. que sí, grato privilegio poder guerrear para la gloria y honra de Dios. Vamos a orar por estas peticiones. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora venimos humildemente ante tu presencia, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero, reconociendo que tú eres el único Dios que merece toda gloria y honra. En tus manos, Señor, y en tu presencia queremos colocar cada una de estas peticiones, rogando que tú obres en cada una de ellas, que puedas dar la libertad que cada una de estas personas necesita. Tú conoces las distintas ataduras, sabemos que el enemigo nos ata y nos daña de manera física, mental y espiritual, pero sabemos también que tenemos un Dios en el cual no ha perdido ninguna batalla y en Él confiamos y a Él entregamos todas estas situaciones para que tú puedas, Señor, dar la libertad que necesitamos y darnos la bendición de poder honrarte y servirte. Cuida, Señor, a estas personas y bendícenos para siempre servirte y glorificarte en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor, por esa hermosa oración. Y recordando nuestras redes sociales por donde nos pueden buscar. Usted puede poner en YouTube delvalle.e. También puedo ponerlo en Facebook. Eh, Importante, ¿verdad? También buscarnos en Instagram. Pone Del Valle 2022. También nos puede buscar por el canal de Lumbrera TV. También por ahí nos puede ver. Hasta por TikTok nos puede buscar. Así que suscríbase a nuestro canal para que ayude a nuestro ministerio. Dele like, ¿verdad? Y comparta este video donde este siervo de Dios va a compartir con nosotros. Así que vamos a comenzar la entrevista. Pastor Carlos Martínez, ¿dónde fue su crianza? Pues mira, mi crianza fue en Calley, en el barrio Beatriz de Calley, por allí muchos conocen el área porque era el único parque que había para ese tiempo, para cuando me criaba, y ha sido de bendición criarme en ese lugar, y de hecho mi crianza no fue en la iglesia, poco a poco fui conociendo el mensaje donde Dios me ha traído hoy. Y es casado. Soy casado, 3 hijos. Aproveche, pastor, mándele saludito a su esposa, como le Claro punto, que ¿verdad? sí. Y a sus hijos ahí. Claro que sí, un abrazo, un beso y un apretón a mi amada esposa María Martínez y también a mis hijos Carlos David, Elian Carlos y Asaya. Bien, pregunto, pastor, Sí, siempre, aunque me lo dijo ahorita, no fue cristiano, usted no nació en el mensaje. así ¿Cómo es. usted conoce el mensaje? Pues mira, el mensaje lo voy conociendo a través de quien hoy es mi esposa. Ella es quien poco a poco fue enseñándome el camino y me fue llevando a los pies de Cristo Jesús. Así que aquí he llegado y para la gloria de Dios, seguimos adelante. Bien, sabemos, ¿verdad?, que no es fácil. Usted es un pastor joven, no todo el mundo estudia para pastor, ¿verdad? Ujú. ¿Qué lo motivó usted a irse por la vocación de pastor? Mira, realmente como cristianos siempre tenemos una necesidad y amén por ello, porque y me refiero a una necesidad espiritual de hacer algo más por el Señor. Y en muchas ocasiones yo me sentía que lo que estaba haciendo no era suficiente, que tenía que hacer algo más. Yo era ebanista, me dediqué a ebanista por casi 7 años.
Y en un momento dado, recuerdo que estaba lijando unas tablas en el taller y lijando esas tablas, le pregunto al Señor, Señor, ¿qué tú tienes para mí? Porque siento que esto no es suficiente. Y meditando en ello, siento que Dios me llama, me impresiona en el corazón de que vaya a estudiar el ministerio. Y te confieso, hermano, que realmente era algo complicado porque yo no me veía al frente de una iglesia. Y me explico, yo no predicaba al frente de una iglesia porque me daba miedo predicar. Y todas estas cosas me cohibían. Pero nada, lo conversé con mi esposa, ya estaba casado, y ella me dice, bueno, donde tú vayas, yo te sigo. Y yo pues le digo al Señor, no, pero ¿por qué yo voy a seguir el ministerio? Mi esposa es va a ser maestra, yo pastor, maestra por un lado, el pastor por otro, y comencé a colocarle trabas a Dios. Y en ese interín le digo al Señor, Señor, si es tu voluntad, sé tú quien abra puertas, permite que las cosas fluyan como tú quieres y no como yo quiero. Y nada, le digo al Señor, si tú quieres que yo estudie para pastor, permite que llegue un pastor al cual yo no conozca y sus primeras palabras hacia mí sean esas. Carlos, ¿por qué no vas a estudiar ministerio? Y pasó el tiempo, pasaron meses. Y en ese momento llegó un pastor al cual yo no conocía, para ese tiempo ya yo conocía muchos pastores, pero llegó un pastor al cual yo no conocía, pero ya se me había olvidado también el hecho, o más bien se me había olvidado, no, lo había yo dejado a un lado, como que ya esto no va a pasar. Pero llega este pastor al que yo no conozco en la primera junta cuando nos recibe y demás, yo lo saludo y demás, y él me saluda y me dice, Carlos, ¿a qué tú te dedicas? No, soy ebanista. Y él me dice, ah, qué bueno. ¿Y necesitas algo de mí? Y yo, mira, si me puedes conseguir unas revistas de profecía, he visto unas revistas que son proféticas, que eran, para ese tiempo estaban saliendo las de Daniel y Apocalipsis, que están individuales. Y él me dice, claro, yo te las consigo, no hay problema. Pero yo te quiero hacer una pregunta, me dice él. Y yo le digo, claro, dime lo que sea. Recuerdo que me miró y me dice, Carlos, ¿por qué no vas a estudiar el ministerio? Así, pastor, así se lo dijo. Así raspado, Porque a veces como que da raspado. la vuelta, ¿me No, entiendes? él no dio la Fue vuelta, directo. él fue al grano, mirándome a los ojos, echándome el brazo, mirándome, me dice, ¿por qué no vas a estudiar el ministerio? Y de verdad que no sé si han visto un erizo con patas, siempre lo he mencionado así, tal vez sea algo muy vulgar decir con patas, pero así me sentía yo porque todos los vellos de mi cuerpo se me erizaron, como Dios fue obrando. Y luego de allí, el resto es historia. Dios siguió abriendo puertas. Yo pensaba que no tenía el promedio para entrar a la universidad, al departamento de teología, porque hay un promedio con el cual hay que cumplir. Y mis grados de escuela superior no fueron los mejores. Así que, y no fueron los mejores porque, no porque los maestros fueran malos, sino porque yo me dediqué a hacer todo lo malo para que ellos me votaran de los salones. Y cortaba clases, me copiaba en los exámenes delante de los maestros. Bueno, muchas cosas que hacía, los cuales ellos me colgaban en las clases. Y nada, yo pensaba que no tenía el promedio cuando este pastor solicita la transcripción de crédito, va a la escuela vocacional, la pide, y él llega y saca los cálculos, tenía 3.83. Así mismo Eso, hice yo. eso es A. Eso es A. Ahora yo no sabía que tenía ese promedio. Sí, sí, porque no lo sacan del último año, lo No, sacan desde de antes, de años antes, ¿entiendes? correcto. De grado 10 a grado 12. Sí. Ahora, mi pregunta es, ¿de dónde salió ese promedio? No me quedó de otra que aceptar el promedio porque la otra era indagar en la escuela si tomaron bien mis notas y demás y todo esto. Y yo dije, yo no voy a entrar en esos detalles porque, ¿por qué no lo hice? Porque lo vi que era una mano de Dios abriendo puertas, abriendo puertas. Eh, Te pregunto esto, ¿verdad? Sí, Cuando recibes esa noticia, eh, la mente de uno divaga, claro, comienzas a pensar esto, lo otro, hay deudas que pagar. Eh, no sé si tenía hijos ya cuando así es. lo más que uno piensa es en los hijos de uno. Sí, Digo, la esposa también, pero o sea, esa es nuestra responsabilidad. Ellos son pequeños. eh, no es que te estoy diciendo que te entró la duda, pero todas esas cosas, ¿cómo estaban en la mente de Carlos? pues mira, ¿qué te digo, Edwin? Realmente son momentos difíciles, sí, donde uno tiene que tomar decisiones. Tenía un carro que estaba pagando, tenía un préstamo que estaba pagando, tenía un niño que iba a cumplir un año en ese mismo año donde estaba, en mayo, donde inicié. O sea, había muchos detalles. Mi esposa ya estaba trabajando como maestra, o
sea, estaba terminando su bachillerato y haciendo la práctica. Fueron muchos los detalles. Más trabajaba en un empleo donde no voy a decir que tal vez era indispensable en el trabajo, porque no es así, nadie es indispensable, pero dependía mucho de mí, dependía mucho. Nunca había tomado vacaciones en el tiempo que llevaba con ellos. Ellos me pagaban las vacaciones, pero yo tenía que seguir trabajando. O sea, y no era obligatorio, pero me lo pedían. Así que yo seguía trabajando porque pues, uno está joven, tiene la fuerza, tiene empeño y quiere seguir. Y entre más dinero tenga en esa época, mejor. Así que nada, seguí en esa dinámica, pero para ese año, cuando todo esto va fluyendo de manera que no puedo explicar, el jefe se me acerca y me dice: Carlos, necesito que este año sí te vayas de vacaciones. Te las vamos a pagar y te vas. Tienes 3 semanas de vacaciones. Y yo digo, pues no hay problema, amén. ¿Qué sucede? Que en ese lapso, Edwin, fue donde yo tomé para ir a la universidad y orientarme con la universidad y hacer todos los trámites en la universidad. Cuando yo regreso a mi trabajo, yo regreso con la carta de renuncia efectiva el viernes siguiente. O sea, yo llegué el lunes para decirles que ya viernes me iba, me iba. Vinieron las diferentes tentaciones, mi jefe comenzó a ofrecerme más dinero, me dice: si es por dinero yo te pago más, mira, yo puedo llegar hasta tanto. Para ese momento un taller de banistería no pagaba mucho, pero yo estaba a $14 la hora para ese Eso es tiempo. bueno. Y ellos ofrecerme a que me van a aumentar el sueldo, a que me van a hacer ajustes en el horario y demás para que yo pudiera estar allí. O sea, eso fueron muchos los detalles los cuales fueron afectando tal vez mi decisión, y no afectando, sino solidificando y haciendo creer que Dios era el que estaba al control y al mando de todas esas cosas. De verdad, pastor, la mano de Dios estaba ahí. Seguro que sí, sobre todo. Verdaderamente es algo que uno lo escucha, y si verdaderamente uno no estuviera en las cosas del Señor, perdone que se lo diga, Sí, uno no lo cree, sí, uno no lo cree. así es, así es. Así que, pastor, lo felicito, de verdad. Gracias, gracias. No, la No, gloria es de Dios. Yo no sí, sí, merezco ninguna. pero como quiera, la decisión Claro, no es fácil, no no, es fácil. no es fácil. Bueno, pastor, vamos entonces a decirle a las personas que nos están mirando, Claro. eh, ¿usted es pastor de qué iglesia? Soy pastor actual de la Iglesia Adventista de San Lorenzo y también de la Iglesia Adventista de Espino, aquí también en San Lorenzo. Así que, mis queridos amigos que nos están viendo, si usted quiere venir a una de esas dos iglesias, pues importante, no sé si el pastor puede dar el teléfono. Claro, claro, mi teléfono es el 787-354-3299, 787-354-3299. Como le digo a los hermanos, 24 horas, 7 días. Siempre está encendido, así que estamos para servirles. Y como siempre le digo a los hermanos, venga, porque, ¿verdad, pastor? Que los van a tratar muy bien. Así Como es, cuando así yo es. llegué hoy aquí. Amén, Muy amén. bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Pastor, ahora vamos al testimonio de oración. Sé que los pastores tienen muchos testimonios y oraciones contestadas, ¿verdad? Pero espero que el Señor, ¿verdad?, le haya puesto en su mente una muy especial para los que nos están Claro, viendo y sirva de bendición. El claro que tiempo sí. es suyo. Gracias, Edwin. Hace algunos años atrás, una de las iglesias a las cuales pastoreé tenía un joven el cual le encantaba predicar, era un joven evangelista. Eh, Le encantaba y predicaba con poder. Sin embargo, este joven pues vivía solo, no era casado, y un día llorando me dice que tenía una lucha eh, carnal, como él le llamaba, había una pasión que él no la podía sacar, y que Dios lo utilizaba con poder, que él sabía que él utilizaba, que él sabía que Dios se movía a través de él, pero que el diablo le había puesto un aguijón en la carne. Y él me dice: pastor, yo necesito que usted vaya a mi casa y se lleve mi computadora, porque el diablo me está dando por ella. Y yo le digo: claro, no hay problema. Fui, lo visité, hablé con él, traté de buscar algunas estrategias de no tener que llevarme el artículo, porque uno no sabe la responsabilidad que tiene en ese artículo, más lo que pueda conllevar esos detalles. Pero en esa lucha él me muestra, en la lucha mía, él me muestra los detalles que él tiene que lo atan. Cuando yo veo los detalles, yo digo: no, definitivamente tengo que llevarme ese equipo. Así que nada, me llevo el equipo, tal como él me pidió. Comenzamos a orar, en ese momento oramos para que Dios lo libertara, Dios lo dirigiera, Dios le diera la libertad de su aguijón al cual él se refería. Y en ese momento yo humanamente veía que era imposible. Lo que este hombre pide es imposible. Y ustedes dirán: ¿cómo es posible que el pastor diga
que para Dios hay algo imposible. Yo no estoy diciendo que para Dios hay algo imposible, sino que para el hombre es imposible. Y comenzamos a orar día y noche, comenzamos a orar y a pedirle a Dios por esta situación. Y llegó el momento en el cual el hermano llega a mi casa totalmente transformado, o sea, físicamente, con una paz que solamente la puede dar el Señor, y me dice, pastor, tengo que confesarte que Dios me ha libertado, Gloria a Dios. que Dios me ha libertado. Y ese es uno de los testimonios, uno de los muchos que tal vez puedo contar, cómo Dios obra en el corazón del ser humano y lo transforma y lo cambia para que el nombre de Dios sea glorificado. Hoy día este joven es un buen evangelista de la iglesia, se mantiene firme, casado con 4 niños y dirigido por la mano poderosa de nuestro Dios. Así que para Dios no hay nada imposible. Si usted tiene alguna lucha, sea cual sea, no importa cuál sea tu carga, yo sé que Dios puede darte la libertad. Yo lo he visto, lo he vivido, lo he sentido, he visto maneras poderosas como Dios lo ha hecho, y sé que si yo lo he visto, si yo lo he sentido y lo he vivido, estoy seguro que usted también lo puede ver, lo puede sentir y lo puede ver. Así que solamente confía en aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, pastor, por ese lindo testimonio. Y ya pues estamos en los últimos minutos, así que las últimas palabras, pastor, que ya nos Claro. vamos. Claro que sí. Comenzamos con San Juan 3:16, un texto que todo el mundo conoce y un texto que es formidable, pero quisiera que pudiéramos profundizar un poco en ese texto. El texto nos dice que de tal manera Dios amó al mundo, y te pregunto, para que medites, ¿qué es el mundo? ¿Cuántas personas hay en el mundo? Pues si vamos a contar desde que Adán nació, Dios lo creó hasta el día de hoy, son innumerables las personas que han vivido aquí, pero el texto no se mantiene solamente en el mundo, sino que el texto gira en torno a los que creen. Y es necesario, amigo y amiga, que tú y yo le creamos a Dios, creamos en Él, porque si bien es cierto, Dios amó al mundo, pero no todo el mundo va a ser salvo. Y usted dice, pero ¿por qué no? Porque solamente serán salvos los que creen. ¿Y por qué menciono los que creen? Porque cuando tú y yo enfocamos nuestra vista, nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, tu vida, mi vida va a ser transformada. Y en el día de hoy yo quiero decirte que Jesús quiere transformar tu vida, quiere transformar tu corazón, quiere transformar ese caminar que llevas a un caminar que lo alabe y lo glorifique. Y en el día de hoy quiero decirte que Dios envió a Jesús para que muriera por ti, no por nosotros. Yo le digo a mis iglesias que nosotros somos mucha gente. Jesús murió por ti. Tú y yo tenemos que abrir nuestro corazón. Y algo que les recalqué hoy a la iglesia eh, es que nosotros, a pesar de que somos muchos, Jesús murió por mí, porque solo yo necesito ser salvo. ¿Por qué yo? Porque si para algo sirve el yo, es para decir yo soy salvo en Cristo Jesús. Si para algo yo tal vez debo ser egocéntrico, es para agarrar la salvación en Cristo Jesús. Y eso es lo que San Juan 3:16 quiere decirnos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere salvarte y quiere darte la libertad en Él. Así que hoy, en esta tarde, recuerda confiar en nuestro Dios y no permitir que el Señor transforme, y permitir que el Señor transforme tus cargas y penurias en bendición y gozo para que otros sean bendecidos. Así que, Pastor Martínez, gracias por estar aquí en Gracias a Guerreros ti. de Oración. Que Dios bendiga tu ministerio, que Dios Amén. bendiga tu familia. Gracias. Y queridos hermanos, nos veremos, si el Señor lo permite, hasta la semana que viene. Bye.